Listo, doctores. Iniciamos con nuestra clase de fisiopatología. ¿En qué parte nos hemos quedado la anterior vez? En contracción ventricular prematura. Contracción ventricular prematura. Hemos desarrollado, ¿no? Contracción ventricular prematura. Sí, doc. La hemos comparado con el ritmo de escape. Eso es. A ver, mientras va cargando mi archivo, entonces, doctores, aprovechemos estos minutos, ganemos tiempo, para recordar lo que habíamos visto y en clases pasadas, ¿no? Recuerden que las arritmias pueden tener su origen en diferentes lugares. Puede ser auricular, puede ser ventricular o pueden originarse a nivel del nodo auriculoventricular o alrededor del tejido que rodea al nodo AV. ¿Sí? Ahora, recuerden lo que hemos visto en clases iniciales. Les había mencionado de forma básica para diferenciar una arritmia auricular de una ventricular, deberíamos observar las diferentes ondas, ¿verdad? La onda P, la onda QRS, etc. ¿Recuerdan cuál es la característica de una arritmia auricular? La onda P está La modificada. onda P es morfológicamente La onda aberrante. alterada en su No haber alterado el Pero, complejo sin embargo, QRS más estrecho. si ustedes recuerdan, habíamos visto en una clase anterior también, ya realizando lo que es un estudio mucho más detallado, que las arritmias pueden ser supraventriculares o pueden ser ventriculares, ¿no? Algo que no está descrito, les había mencionado en su libro de Fisiopatología de Port, pero que tenemos que comprender, ¿no? Desde ahora, recuerden que nosotros denominamos arritmias supraventriculares aquellas que tienen su origen por encima de los ventrículos, ¿sí? Entonces, dentro de las arritmias supraventriculares, nosotros encontramos las arritmias sinusales, las arritmias que se originan en el músculo auricular y las arritmias también nodales. Entonces, complementando los criterios que hemos estudiado, doctores, ¿cuáles serán las características de una alteración auricular, por ejemplo? Además de la alteración morfológica en la onda P. El QRS estrecho. El QRS estrecho, ¿sí? Habíamos diferenciado también en una clase anterior justamente las diferencias entre una alteración auricular, nodal o auriculoventricular y ventricular. Recuerden que tenemos excepciones a la regla, ¿no? De la arritmia supraventricular. Los bloqueos de rama, que ya los hemos estudiado. Y tenemos, por ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Cuál era la característica de una arritmia ventricular? El complejo QRS es mucho más ancho y puede que haya un defecto en la onda T, sea negativo. Sí, el complejo QRS es ancho. ¿Y cuáles serán las características de las arritmias que tienen su origen a nivel nodal? No existe complejo QRS va a ser y el estrecho. QRS En es este caso, estrecho. el QRS es estrecho y no existe lo que es una onda P. Entonces, recuerden, ¿no? Eso, doctores. Ustedes seguramente en la parte de cardiología van a realizar el estudio de otras arritmias, como por ejemplo el bigeminismo auricular, el trigeminismo auricular. Hablarán, por ejemplo, de lo que es el bloqueo fascicular anterior, bloqueo fascicular posterior, etcétera. ¿Sí? Por ahí tenían una tareita. ¿Alguno de ustedes se ha animado a realizar o no, doctores? Yo, doctor. Listo, a ver, ¿puede presentarnos? ¿Ha realizado una presentación para eso? Sí. Listo, adelante, Nayel. Recuerden lo que hemos visto de bloqueos de rama, recuerden el repaso que acabamos de hacer. Enseguida vamos a empezar a realizar el estudio de las alteraciones ventriculares, que son sinceramente más simples de estudiarlas. No existe lo que es gran complejidad, así que presten atención primeramente a esto.
¿no? De que su compañera nos va a explicar del bloqueo de rama izquierda del fascículo anterior y posterior. Adelante, 10 minutos, por favor. Bueno, primero vamos a recordar sobre una conducción normal del corazón, el cual es por... Bueno, primero, la conducción empieza en el nodo sinusal y del nodo sinusal va hacia el nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular va hacia el tabique interventricular y se divide en dos ramas, una rama que es derecha y una rama que es izquierda. A su vez, la rama izquierda se va a subdividir en dos fascículos, uno que es posterior inferior y otro que es antero superior. Ahora, estos dos fascículos van a estar encargados de la despolarización del ventrículo izquierdo, lo que va a generar lo que es un vector de arriba hacia abajo y a la parte izquierda. Pero cuando existe, por ejemplo, un bloqueo en la rama, perdón, esto no da, en un bloqueo en el fascículo antero superior, la vía de conducción va a ser de manera diferente. Por ejemplo, en esta imagen tenemos una vista desde la parte izquierda del corazón. Aquí tenemos la rama izquierda, el fascículo antero superior y el fascículo posterior inferior. El fascículo antero superior va a ir hacia el músculo papilar anterolateral y el fascículo posterior inferior va a ir hacia el músculo papilar posteroseptal. Este va a desencadenar una despolarización del fascículo antero superior, lo que es de la parte anterior, superior y lateral del músculo del ventrículo izquierdo, y el fascículo posterior inferior va a desencadenar lo que es una despolarización de la parte posterior inferior del ventrículo izquierdo. Como hemos dicho, un bloqueo en el fascículo anterior va a hacer que la despolarización, la conducción, vaya desde la rama izquierda y se vaya directamente por el fascículo posterior inferior. Del fascículo posterior inferior se va a despolarizar la parte inferior y posterior del corazón y luego recién se va a ir a despolarizar lo que es la parte anterior, superior y lateral del ventrículo izquierdo. Como podemos ver en esta imagen, en este eje hexaxial, va a haber un desvío del eje hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque va el eje, el vector, va a ir desde abajo hacia la parte superior y lateralizada del ventrículo izquierdo. Es decir, entre menos 30 grados hasta menos 90 grados. En cambio, si existe un bloqueo en el fascículo posterior, la conducción va a darse desde la rama izquierda o va a irse por el fascículo anterior superior, va a despolarizar la parte anterior, lateral y superior del ventrículo y luego va a ir recién hacia la parte posterior e inferior, es decir, el vector que debería estar hasta en el cuadrante inferior izquierdo va a estar hacia el cuadrante inferior derecho, es decir, va a haber una desviación hacia la derecha. Ahora, hablando sobre el hemibloqueo antero superior, existen criterios para ver si es un hemibloqueo antero superior. Como ya había explicado, existe un bloqueo en el fascículo antero superior y como la conducción va desde la rama izquierda, va hacia el fascículo posterior inferior, posteriormente hacia la cara anterolateral y superior del ventrículo, tenemos aquí que la sumatoria de todos estos voltajes va a dar un vector que es desde abajo hacia arriba en la parte lateral izquierda del corazón. Se va a dar un bucle, ¿no? Que esta parte nos va a determinar lo que es una onda Q, y en la parte de bucle que se va a dar de forma antihoraria nos va a determinar lo que es una onda R. Ahora, los criterios son un complejo QRS menor a 0,12 segundos o 120 milisegundos. Si vemos desde un plano frontal, en las derivaciones de Einthoven de 1, de 2, de 3 y las derivaciones unipolares,
tenemos aquí, como hemos dicho, un eje desviado hacia la parte izquierda, de menos 30 hasta menos 90 grados. Si vemos las derivaciones izquierdas, que son D1 y ABL, tenemos una onda Q chiquitita que fue dada por este vector, que fue de manera normal, y una onda R que es muy positiva, ya que el vector se está acercando hacia estas derivaciones, ¿no? Y ahora, si vemos que las derivaciones del plano frontal, pero de la parte inferior, de la cara inferior del corazón, que son D2, D3 y ABF, tenemos un complejo que ya no existe el Q, sino ya es un complejo RS, dado porque el vector se está alejando de estas derivaciones, entonces van a ser principalmente negativas. Y ahora tenemos una onda del plano horizontal, de la derivación más afectada es la derivación B6, ya que normalmente en un electrocardiograma no debería verse la onda S, sino una onda R positiva, principalmente pues aquí se ve una onda S, ya que el vector ya no solamente se está acercando, sino también se está alejando de esta derivación. Ahora, ¿qué sucede cuando... si esto lo ponemos en un electrocardiograma, como hemos dicho, ya habíamos tocado los criterios, tenemos lo que es una onda QRS menor a los 0,12 segundos. Por ejemplo, aquí estamos 0,4, 0,8 y puede llegar hasta 0,10 segundos. Y vemos el eje, vemos la derivación D1 y la derivación ABF. Derivación D1 es positivo, y derivación ABF es negativo, entonces va a estar hacia el cuadrante superior izquierdo, un eje desviado hacia la izquierda. Como otro criterio teníamos D1 y lo que es ABL, ¿no? Entonces teníamos una onda Q chiquitita, por ejemplo vemos D1, una onda Q chiquitita como pueden ver acá, y una onda R positiva. Y en ABL, está acá, tenemos una onda Q chiquitita y también una onda R predominantemente positiva. Esto ya que eran las derivaciones de la parte izquierda del corazón, lateral izquierda del corazón, entonces veíamos que el vector se acercaba a esas derivaciones. Como el otro criterio que tenemos, vamos a ver las derivaciones de la cara inferior del corazón, de 2, de 3, que tienen la onda S principalmente negativa, ¿no? Vemos lo que es aquí, vamos a ver. Vemos la derivación de 2 y de 3. La derivación de 3 es predominantemente negativa, más que de la derivación de 2. ¿Esto por qué? Porque el vector se aleja más de esta derivación de 3 que la de D2. Y el otro criterio, que es B6, podemos ver acá, que tiene la onda S, lo que normalmente en un electrocardiograma no debería verse. Ahora en un hemibloqueo posterior inferior. En el hemibloqueo posterior inferior vemos que el bucle, este bucle que aquí analizamos, sufre una alteración en el fascículo posterior inferior. Acá un bloqueo. Y el pulso eléctrico va a viajar por el fascículo antero-superior, despolarizando primero lo que son las paredes superior y lateral izquierda del corazón. Luego recién va a ir a la pared inferior y posterior, ¿no? Generando lo que es este bucle. Vemos aquí en el plano frontal, en las derivaciones de Einthoven y las derivaciones unipolares, ¿no? Que, bueno, el complejo QRS va a ser desviado hacia la derecha. En algunos libros me dan como referencia desde menos 90 grados hasta 180 grados, pero en esta ocasión tomé 120 hasta 180, ya que en anteriores clases habíamos dicho que desde ahí, o sea, 90 grados sería tomado como normal. El eje está desviado hacia la derecha. Vemos la derivación D1 y ABL, que son derivaciones de la parte izquierda del corazón izquierda lateral, que tienen una onda R y S. Y tenemos también lo que es, ¿por qué? O sea, una onda R es una onda S más negativa porque el vector se va alejando de estas derivaciones, entonces la onda R no va a ser tan positiva. Y tenemos también las derivaciones de la cara inferior del corazón, D2, D3 y ABF,
que van a ser, ya no como en el anterior, en el involucro anterior posterior, no va a tener una onda RS, sino va a ser una onda Q y una onda R, predominante positiva, porque el vector se va acercando hacia estas derivaciones. Y en el plano frontal, como hemos dicho anteriormente, la derivación más afectada es la derivación B6. El vector se va alejando más de B6, entonces existe también lo que es una onda S negativa. Aquí tenemos lo que es un electrocardiograma de un paciente. Bueno, son en sí dos electrocardiogramas. Un electrocardiograma inicial, que es el A, y un electrocardiograma B, que se la toma después al paciente. Ahora, aquí podemos observar, según los criterios que hemos tomado, una onda QRS menor a 0,12 segundos en los dos electrocardiogramas. También tenemos que en el electrocardiograma inicial A, si vemos la derivación 1 y ABF, son positivos, entonces estos tiene un eje normal. Pero si en cambio vemos el electrocardiograma B, tenemos que D1 es predominantemente negativo y ABF positivo, entonces estaría en un cuadrante inferior derecho, habría una derivación derecha, una desviación izquierda. Ahora, si vemos D1 ABL, tenemos que esos son dos derivaciones, son del plano lateral izquierdo. Tenemos que AB tiene una onda R pura, se puede decir. En cambio, en el electrocardiograma B tenemos D1 y lo que es ABL predominantemente negativos, ya que si vemos en esta parte del plano lateral izquierdo, se va alejando el vector de estas derivaciones, por eso son más negativas que positivas. Ahora tenemos las derivaciones del mismo plano frontal, pero de la cara inferior del corazón, que son D2, D3 y ABF, que tienen una configuración QR, una Q chiquitita y una onda R positiva, predominantemente positiva. Y en el primer electro tenemos una derivación B6 normal, pero en la segunda tenemos una onda S, en el cual no se debería ver, incluso aquí podemos evidenciar una onda T invertida, en lo cual nos puede señalar lo que ya es una isquemia. Eso. Listo, muchas gracias. Bueno, si ustedes se dan cuenta, tenemos que tomar en cuenta lo que son los criterios, pero estos criterios, ¿de dónde nacen, doctores? Estos criterios nacen de el sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿sí? Por eso les había mencionado, nosotros entendemos lo que es el sistema de conducción eléctrico y entendemos las alteraciones electrocardiográficas que tenemos que encontrar. Sí, muchas gracias, Nayeli. Me hace recuerdo al pasar lista, por favor. ¿Sí? Iniciamos entonces, doctores, ya con las alteraciones, en este caso, con el estudio de taquicardia ventricular. Si ustedes se han dado cuenta, bueno, ya me adelanto, en la parte de la pestaña de general, ustedes van a encontrar los archivos de actualización y los algoritmos de reanimación y de tratamiento en aquellos pacientes con taquicardia, en aquellos pacientes con estos trastornos cardíacos, ¿sí? Así que revisen, por favor, lo que les he mencionado para que no tengan complicaciones al momento de rendir su prueba. La actualización que les he enviado, doctores, corresponde a lo que es el estudio de los algoritmos de la Sociedad Americana de Cardiología, que nos van a servir para realizar lo que es un tratamiento adecuado. ¿Sí? Bueno, empezamos entonces. A ver, cuando hablamos, doctores, de esta alteración que se denomina taquicardia ventricular, se nota, ¿verdad? Ya sabemos por qué es taquicardia, ya sabemos por qué es en este caso ventricular, porque salta, en este caso, a simple inspección del trazo electrocardiográfico, porque yo denomino así el tipo de alteración. ¿Sí? Se denomina así justamente porque si ustedes observan, perdón un segundito, voy a silenciarles
Hay algunos que tienen el micrófono encendido. Bueno, miren, tenemos lo que es una alteración del complejo QRS y tenemos lo que es taquicardia, ¿no? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de alteración, la frecuencia cardíaca puede ser muy variable. Vamos a tomar en cuenta lo que nos dice su libro de Fisiopatología de Port. La frecuencia cardíaca puede ser entre 70 y 250 latidos por minuto, ¿sí? Puede tener lo que es un inicio brusco, súbito, o puede tener lo que es un inicio insidioso. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando acá? Porque yo me doy cuenta que es ventricular, doctores. A ver, a manera de repaso. URS ancho. No se ve onda P. Es ancho, ¿no? Bueno, en este caso no existe onda P, el QRS es ancho, es mayor a 0,12 segundos. Y si ustedes se dan cuenta, doctores, podemos evidenciar incluso que este tipo de taquicardia se caracteriza porque la morfología de los complejos que nosotros estamos estudiando, si bien son aberrantes, todos son parecidos. Entonces, si le colocamos un apellido a eso, sería una taquicardia ventricular monomórfica, ¿sí? Observen, por ejemplo, este es otro ejemplo, valga la redundancia, de lo que es una taquicardia ventricular monomórfica, ¿sí? Y acá encontramos, fíjense, ¿no? Lo que habíamos estudiado en la anterior clase con el nombre de lo que es taquicardia helicoidal, la torsada de Pointes, por ejemplo, que hace referencia a lo que es una taquicardia, en este caso, que es polimórfica. Sobre tratamiento no vamos a hablar mucho, doctores, esto lo vamos a ver al final, pero recuerden, ¿no?, que la frecuencia cardíaca puede ser muy variable, entre 70 y 250 latidos por minuto. Ya habíamos explicado con anterioridad, por ejemplo, cuáles son las manifestaciones clínicas. Y las manifestaciones clínicas, en este caso, doctores, dependen de la respuesta ventricular, ¿sí? Si nosotros tenemos una respuesta ventricular, por ejemplo, vamos a decir mínima, una frecuencia cardíaca entre 70 y 100 latidos, por ejemplo, lo característico es que el paciente, bueno, se encuentre consciente, probablemente al examen físico presente algún latido precordial, probablemente el paciente presente palpitaciones, etc. Pero cuando el paciente alcanza lo que son frecuencias cardíacas altas, ¿sí? Otra vez les repito, puede superar con facilidad los 200 latidos por minuto, la contracción cardíaca y sobre todo lo que es el llenado ventricular se ven alterados. Y ya sabemos eso que producen, ¿no? Ustedes en las exposiciones de semiología han estudiado esto. El paciente puede presentar anemia, el paciente puede presentar cianosis, eso como consecuencia de lo que es una disminución del riego sanguíneo. El paciente puede presentar alteración del estado de conciencia, por ejemplo, alteración de la orientación, alteración del estado de alerta y vigilancia, etc. ¿Sí? Y hemos explicado por qué. Recuerden la primera clase en la cual hemos hablado de los conceptos de taquiarritmia. Entonces, como la frecuencia cardíaca es alta, doctores, lo que nosotros tenemos que otorgar a este tipo de pacientes son antiarrítmicos, ¿sí? Y entre los fármacos que usamos con mayor frecuencia para disminuir la frecuencia cardíaca, encontramos los antagonistas de los canales de calcio o los bloqueadores de los canales de calcio y tenemos los beta bloqueadores, ¿sí? Que son los dos fármacos de elección a utilizar en este tipo de situaciones. Ahora, recordando lo que hemos visto en una clase anterior, puede ser que debido a lo que es la dificultad en la distensión ventricular, el paciente presente alteraciones del pulso. Puede ser que este tipo de taquicardia, doctores, se presente sin pulso. Entonces, si mi paciente no tiene pulso, cursa con alteración del estado de conciencia, ¿no? Recuerden nuevamente, esto ya hemos estudiado en una clase inicial, porque no existe pulso en este tipo de situaciones. Esto ya requiere lo que es reanimación, ¿sí? Y en conjunto con la fibrilación ventricular, podríamos decir que la taquicardia ventricular sin pulso se consideran ritmos desfibrilables. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? El voltaje que se aplica.
el voltaje que se aplica, ¿no? Algunos de sus compañeros, creo que el día de ayer me han preguntado, ¿no? ¿Cuándo yo sé cuándo cardiovertir, cuándo desfibrilar? ¿Sí? Solamente existen dos ritmos desfibrilables: taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Más adelante vamos a ver qué hacemos en otras situaciones en las cuales nos enfrentamos con una arritmia, pero ya me adelanto. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es observar las características, por ejemplo, de los complejos QRS, si estos son anchos, si estos son angostos, para determinar el tipo de tratamiento. Bueno, acá observamos la fibrilación ventricular. No siempre la observamos así, doctores. Muchas veces dentro de la práctica clínica he visto que el paciente presenta, por ejemplo, un trazo que parece más una línea trazada por un sismógrafo, por ejemplo. ¿Sí? Un trazo completamente irregular. También es criterio de lo que es una fibrilación ventricular. Recuerden lo que hemos visto anteriormente en fibrilación ventricular. El corazón fibrila. No existe lo que es una despolarización adecuada del ventrículo, por eso las ondas son pequeñitas. Pueden existir múltiples focos ectópicos, que es lo que producen ese tipo de alteraciones. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer en este tipo de situación era desfibrilar, ¿verdad? Y recuerden cuál es el mecanismo de acción de la desfibrilación. Va a convertir ese trazo electrocardiográfico que ustedes están observando en una línea sistólica, sin pulso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros le estamos dando al paciente lo que es un respiro, estamos dando al corazón un respiro para que el nodo sinusal sea capaz de retomar lo que es el sistema de mando del corazón. ¿Sí? Bueno, fibrilación ventricular, que de la misma forma se reanima. Recuerden que es un ritmo desfibrilable. Ahora pasamos a estudiar los trastornos de la conducción auriculoventricular, que son fáciles de entender, que vamos a diferenciar con los diferentes bloqueos que hemos estudiado estas semanas, como por ejemplo el bloqueo de salida sinusal. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son las características del bloqueo de salida sinusal? ¿Dónde se encontraba la lesión? A nivel del nodo sinusal. ¿Sí? A ver, vamos a regresar a esa imagen de bloqueo de salida sinusal. Acá está. Fíjense, ausencia de ondas P, que es lo más característico. Pero cuando hablamos de lo que es el bloqueo auriculoventricular, como dice el nombre, doctores, el defecto en la conducción se produce antes de las DIs, ¿sí? Antes de la bifurcación, que es lo correcto, de las DIs, y a nivel del nodo auriculoventricular. En este caso, para que ustedes comprendan de mejor manera, podemos decir que la despolarización de las aurículas se lleva a cabo. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a dibujar nuestro corazón. ¿Están estudiando fisiopato, doctores, o todavía no? Con verde vamos a dibujar nuestro sistema más que los eléctrico. electros, digamos. Sí, bueno, les pregunto eso porque, bueno, en la mañana mi hijo me quita mi iPad, así que complicado utilizar la pizarra con ustedes. En cambio, con otros grupos, bueno, hemos dibujado de mejor manera esto. Les digo esto porque si tienen algún amigo de otro grupo, sería bueno que les proporcionen las grabaciones de las pizarras que hemos trabajado en ellos. ¿Sí? Bueno, fíjense que en este caso el defecto se encuentra acá, a nivel del nodo AB o antes de la bifurcación de las. La despolarización en este caso, doctores, de el nodo sinusal es normal. ¿Sí? Y de acuerdo a esa característica fisiopatológica inicial, doctores, tenemos esta clasificación. Tenemos el bloqueo de primer grado, tenemos el bloqueo de segundo grado y tenemos el bloqueo de tercer grado. El bloqueo de primer grado en sí no se considera un bloqueo verdadero.
se considera lo que es un retraso en la conducción. ¿Sí? En este caso, en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, cada onda de despolarización se origina a nivel del nodo sinusal. Y cada onda de despolarización, doctores, que se origina a nivel de esta estructura, es capaz de conducir el estímulo eléctrico a los ventrículos, pero de forma retrasada. Como les digo, en realidad no se trata de un bloqueo. En realidad se trata de lo que es un retraso en la conducción entre aurículas y ventrículos. Entonces, ya vayan imaginándose qué es lo que vamos a encontrar en este tipo de alteración, ¿no? Recuerden, la conducción entre aurículas y ventrículos en este tipo de situación es retrasada, pero es existente. Cuando hablamos del bloqueo de segundo grado, en ocasiones, esta palabrita es clave, en ocasiones, la excitación no pasa por el nodo auriculoventricular, ¿sí? O si pasa por el nodo auriculoventricular, ya no pasa por el haz de His. Y cuando esto sucede, doctores, ¿qué es lo que sucede? En este caso tenemos lo que es un bloqueo de segundo grado. Recuerden, en ocasiones no pasa. Generalmente lo hace sí, pero en ocasiones no. Y el bloqueo de segundo grado, doctores, tiene diferentes clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, lo que es un bloqueo de segundo grado tipo Movitz 1, que también recibe el nombre de fenómeno de Wenckebach. Tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2, que enseguida lo vamos a conocer. Y tenemos, bueno, una tercera clasificación que se caracteriza porque existe una alternancia entre latidos auriculares conducidos y no conducidos. Enseguida vamos a ver a qué nos referimos. Ese es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Según lo que ustedes están observando. Doc, una consulta. Adelante. ¿Qué otro nombre le dijo en el Movitz 1? Perdón. Fenómeno de Wenckebach. Wenckebach. Gracias. Wenckebach. Bach se escribe, ¿no? Wenckebach. Bueno, ¿qué es lo que les llama la atención, doctores? Fíjense que en realidad no es un bloqueo, ¿sí? Es lo que les había mencionado hace algunos instantes. ¿Existe despolarización auricular? Sí. ¿Existe despolarización ventricular? Sí. Solamente que ese tipo de despolarización es retardada. Observen, por ejemplo, en este caso, tenemos una onda P que conduce a un complejo QRS. En todos. ¿Pero qué les llama la atención? ¿Por qué digo que esa despolarización es retrasada? El intervalo Por el PR. intervalo PR es alargado. Intervalo PR. ¿Sí? Recuerden, ¿cuánto debe medir usualmente el intervalo PR? 0,12 a 0,20. No, De 0,9. 0,12 a 0,20. Acá mide más. ¿Sí? Se encuentra prolongado. Entonces, para aquellos todavía que se encuentran un tanto perdidos en la parte de electrocardiograma, observen el intervalo PR, ¿no? O PQ también. Se encuentra prolongado. ¿Existe despolarización auricular? Sí. ¿Existe despolarización ventricular? Sí. La conducción entre aurículas y ventrículos se encuentra retrasada. ¿Cómo yo observo eso? Con un intervalo PR prolongado. Listo, sencillo, así de simple. Hablamos del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Vamos a pasar directamente al estudio de esa diapositiva. Recuerden lo que les he mencionado. En ocasiones, el estímulo eléctrico no logra pasar al nodo auriculoventricular o a las DIs. ¿Qué es lo que les llama la atención? Fíjense, en el Movitz de tipo 1, el estímulo eléctrico originado en las aurículas, que lo vamos a rayar así, ha pasado hacia el nodo auriculoventricular y ha sido capaz de despolarizar los ventrículos. En el segundo ciclo observamos prácticamente lo mismo. Existe despolarización en este caso auricular, pero ¿cuál es la característica? Lo característico es que es capaz, en este caso, la despolarización auricular, despolarizar los ventrículos. En el tercer ciclo sucede lo propio,
Pero observen en el cuarto ciclo. Ya no. Por eso decimos que en ocasiones no permite lo que es el paso de la despolarización de aurículas a ventrículos. Y recibe el nombre de fenómeno de Wenckebach, doctores, por las características que ustedes están observando. ¿Qué es lo que les llama la atención del Mobitz tipo 1 o fenómeno de Wenckebach? Doc, en el Mobitz tipo 1, que es un bloqueo de segundo grado, tenemos complejos PR cambiantes y va a llegar a un punto en el que se van a empezar a alargar tanto los complejos PR que el complejo QRS va a desaparecer. Listo, ¿no? Esa es la característica. Si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros observamos es un incremento progresivo del intervalo PR o PQ hasta que desaparece lo que es la conducción a nivel ventricular. ¿Sí? A diferencia del Mobitz tipo 2, ¿qué es lo que les llama la atención del Mobitz tipo 2, doctores? Todos los latidos conducen, bueno, en este caso es constante, listo, ¿no? Lo que su compañera ha mencionado. La mayoría de los latidos, como ustedes están observando, se conducen. El intervalo PR es constante, ya no es progresivo como en el Mobitz tipo 1. ¿Sí? Sin embargo, llega un momento en ese trazo electrocardiográfico donde una conducción, bueno, o una despolarización, que es el término correcto, que se ha originado a nivel de la aurícula, ya no conduce hacia los ventrículos. Fíjense la diferencia. El PR es constante, ya no es prolongado, ¿no? O el PQ. Pero llega un momento donde esa despolarización a nivel auricular no conduce el estímulo eléctrico hacia los ventrículos. ¿Sí? Doc, Y observamos adelante. perdón, recuerda un poco, en fisiología vimos esto, y el Mobitz 2, a lo que me acuerdo, tenía un patrón 3-1, que eso significaba que había 3 segmentos buenos y luego había en el cuarto donde desaparecía el QRS. ¿Es verdad? Eh, Puede ser, sí, puede ser, puede ser. Enseguida les voy a explicar esto. ¿Listo? Miren, no siempre es así, pero puede estar presente. Y justamente íbamos a la última clasificación del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. En este tercer tipo existe una alternancia entre los latidos auriculares conducidos y no conducidos. ¿Sí? Fíjense, tenemos lo que es en este caso un latido auricular que conduce un complejo QRS, pero existe alternancia con otra onda P que no conduce un complejo QRS. Ahora, si ustedes recuerdan lo que les he mencionado en una clase pasada, a ver, regresamos acá, ¿sí? Vamos a suponer que es un ritmo sinusal, ¿listo? Que es un ritmo sinusal normal. Esa va a ser la forma adecuada. Recuerden que la relación debe ser 1 y 1. ¿A qué me refiero? Por cada despolarización originada a nivel de la aurícula, existe una despolarización a nivel del ventrículo. Algo que no observamos acá. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una relación de 2-1. ¿Eso qué significa? Tenemos una onda P, tenemos dos ondas P, y después de estas dos ondas P, recién se conducen lo que es, o sea, recién se conduce, perdón, lo que es un complejo QRS, ¿no? Es un bloqueo 2-1. Ahora, miren, vamos a poner el ejemplo que su compañero nos ha dado, ¿sí? Observen, por ejemplo, ese trazo que se encuentra en la parte media. Es un bloqueo Mobitz 2, pero ¿cuál es la alternancia de conducción? Yo puedo describir a ese ejercicio como un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Mobitz 2, 2-1. ¿Sí? ¿Por qué 2-1? Porque en este caso, por ejemplo, yo tengo dos ondas P que están conduciendo lo que es un complejo QRS. Y la alternancia puede variar, doctores.
¿sí? Podemos encontrar lo que es un bloqueo 3.1, podemos encontrar lo que es un bloqueo 4.1. ¿Qué me indica un bloqueo 3.1, por ejemplo? Un bloqueo 3.1, en este caso, me indica que existe, por ejemplo, la presencia de 3 ondas PES, y en este caso, después de la tercera, se forma lo que es un complejo QRS. ¿Sí? Puede suceder este tipo de situaciones. Generalmente sucede así. ¿Algo más, doctores? Y lo mismo sucede, miren, aprovechando ese ejemplo, en el bloqueo de tercer grado. Este es un bloqueo de tercer grado, porque ya existe lo que es una alteración, por ejemplo, en la disociación del ritmo cardíaco. Pero lo voy a denominar bloqueo de tercer grado como tal. Imagínense que yo tengo posteriormente un complejo QRS con características normales. ¿Cómo voy a denominar a ese bloqueo de tercer grado? Bloqueo auriculoventricular de tercer grado, si yo quiero estudiar la alternancia, según lo que les he mencionado, lo voy a denominar tipo 4.1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este ejercicio yo estoy viendo que 1, 2, 3, 4 ondas PES existen antes de la formación de un complejo QRS. ¿Sí entendido, doctores? Sí, Doctor, Doc, en una este pregunta. caso el paciente requiere marcapasos, ¿no? En este caso, sí, el paciente requiere marcapasos, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver al bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿sí? Fíjense que este trazo ya no corresponde al ejercicio que les acabo de mencionar. Es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, donde existe lo que es una alteración completa en la conducción entre aurículas y ventrículos. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso, doctores? Yo sé que no se está iniciando lo que es la despolarización de los ventrículos de una manera natural o normal. Doctor, quizá Los viendo una intervalos tira son larga nos damos cuenta de que no hay relación entre los QRS y las ondas PES. No va a haber relación alguna. Bueno, Pueden aparecer. en el bloqueo de tercer grado, doctores, recuerden, ¿no? Es un bloqueo cardíaco completo, ¿sí? Pero la pregunta es sencilla. Recuerden el ejemplo que les he dado hace algunos momentos. Yo puedo decir que es un bloqueo de tercer grado tipo 4.1, pero este no es el ejemplo. En este ejemplo, en ese trazo que ustedes están observando, es un bloqueo de tercer grado, así, con ese nombre. Si ustedes se dan cuenta, la característica de bloqueo de tercer grado es que existe despolarización de las aurículas, pero ya no existe despolarización de los ventrículos. Ningún latido se conduce a través de los ventrículos. ¿Sí? Cuando esto sucede, doctores, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están observando allí? ¿Cómo denominan bloqueo de tercer grado y qué más? Más escape. Más un ritmo de escape. ¿Por qué, doctora? A ver. Por el tiempo en el que se está dando ese intervalo donde no hay la despolarización ventricular. Ya, pero ¿qué es lo que sucede? ¿El ritmo de escape será auricular o ventricular? ¿Y por qué? ventricular porque el ventrículo está tratando de tomar el ritmo cardíaco. Un foco ectópico a nivel ventricular, ¿verdad? Eso es lo que sucede en el bloqueo de tercer grado. Como no existe despolarización del ventrículo, existe lo que es la formación de un ritmo de escape. ¿Sí? Listo, doctora. Bien, me hace recuerdo sus dos puntitos. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Doc, ¿sería ritmo escape ventricular porque el Sí, QRS es ancho? sí. Ah, ya. Gracias. Es un Doctor, ritmo de escape ventricular. Adelante. en el curso en el que hicimos hablaron de estos, los bloqueos, y no sé si estoy bien, pero hablaron de bloqueo de segundo grado de tipo 1 y de tipo 2 y que según este bloqueo, según sea de tipo 1 o de tipo 2, se vuelve un ritmo desfibrilable. ¿Es verdad? ¿Cómo sería así?
¿Cómo? A ver. A ver, Creo otra vez. que si era de tipo 2, el bloqueo de segundo grado, el ritmo era desfibrilable, y si no, no lo era, si era de tipo 1, porque no hablaron del tercer tipo que usted nos menciona. No, vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Probablemente ha confundido términos. Em, Te pongo el siguiente ejemplo, solo dos ritmos desfibrilables. Y para todos ustedes, ¿sí? Solamente dos ritmos desfibrilables. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿Listo? Allí se termina. Este tipo de alteraciones como los bloqueos, por ejemplo, no son desfibrilables. ¿Sí? El tratamiento de elección en ese tipo de pacientes es realizar la colocación de un marcapaso implantable. Esa es la característica en cuanto al tratamiento. ¿Sí? Pero no se desfibrila. ¿Para qué vamos a desfibrilar, doctor? Yo desfibrilo a este paciente y bloqueo la conducción auricular. Y ese foco ectópico que se ha formado a nivel ventricular, que es un ritmo de escape, también va a ser alterado por la desfibrilación. Lo voy a matar a mi paciente. ¿Sí? Se coloca lo que es un marcapaso implantable. ¿Sí? Está bien, Bueno, doctor. hablamos del síndrome de cutis largo, ya lo hemos visto. Recuerden que es una arritmia que puede ser hereditaria y que puede ser adquirida. No lo vamos a mencionar más porque ya lo hemos estudiado. Recuerden cuál es el criterio. Sí, para hablar de síndrome de QT largo tenemos que tomar en cuenta el género, masculino y femenino. ¿Sí? Si el intervalo QT es mayor a 440 milisegundos en varones, hablamos de síndrome de QT largo. Mujeres mayor a 460. Recuerden que el síndrome de QT largo puede ser adquirido, puede ser hereditario y generalmente predispone a lo que es la formación de arritmias que pueden ser letales, que pueden producir la muerte súbita del paciente, como la taquicardia polimórfica, como la torsada de Pointes, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hablamos del síndrome de QT corto, tampoco vamos a hacer mucha referencia, la verdad, doctores. Pero en este caso también tenemos que tomar un criterio. Intervalo QT menor a 360 milisegundos. Listo. Así de simple. Nada más. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ustedes están observando acá, doctores? Este es el famoso síndrome de Brugada. ¿Qué les llama la atención? ¿Un supradesnivel? Encontramos lo que es primeramente ese supradesnivel. ¿De qué parte? Intervalo ST. Del segmento, ya no intervalo, ¿no? Del segmento ST. Listo. ¿En qué derivaciones precordiales estamos observando eso, doctores? B2. V1, V2 y V3. En todas se observa. ¿Sí? V1, V2 y V3. Otra característica. ¿Qué más? ¿Qué también observan acá? Observen las características de los complejos QRS. Muchas veces, doctores, bueno, no muchas veces, siempre un criterio para realizar lo que es el diagnóstico de síndrome de Brugada siempre debe ir acompañado de lo que es elevación del segmento ST, en esas derivaciones precordiales V1, V2 y V3. Existe bloqueo de rama derecha y existe asociada a esto lo que es una taquicardia ventricular. ¿Sí? Como es una alteración hereditaria, doctores, sinceramente no hay mucho que hacer, ¿no? Se produce por una alteración autosómica en este tipo de pacientes. No hay mucho que hacer, el defecto es genético, sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida del paciente. En este caso, el tratamiento es sintomático. Y bueno, si les comento un poquito sobre mi experiencia, alguna vez hemos visto el síndrome de Brugada y en pacientes asintomáticos completamente. ¿Sí? Entonces, si el paciente es asintomático, si el paciente no presenta manifestaciones clínicas que sugieran alteraciones cardiovasculares, no hay necesidad de tratarlo. Y tenemos otra alteración que observen, se denomina taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Es una alteración hereditaria.
Como nos dice el nombre, ¿no? Existe una taquicardia que es de origen ventricular, y ya sabemos por qué es de origen ventricular. Observen el trazo electrocardiográfico, alteraciones a nivel de los complejos QRS. Es polimórfica porque las ondas todas varían en su morfología, las ondas son distintas. ¿Y por qué creen que se denomina catecolaminérgica? Porque está relacionada... No hay producción de catecolaminas. No, más al contrario, existe una producción excesiva de catecolaminas, ¿sí? Una producción excesiva. Entonces, las causas pueden ser varias, doctores, de la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Las causas pueden ser varias, las causas pueden ser grandes, ¿sí? Entonces, bueno, si bien las causas son grandes, tienen esa misma característica, un incremento en la producción de catecolaminas, especialmente adrenalina y noradrenalina. Voy a salirme del tema por unos minutos. Ustedes tienen que saber que las alteraciones emocionales, como hemos visto también en nuestras clases iniciales de trastornos de frecuencia y conducción, eran capaces de producir arritmias, ¿sí? ¿Y por qué eran capaces de producir arritmias? Porque una persona que es sometida a una alteración emocional libera estas dos hormonas, adrenalina y noradrenalina. Y ya sabemos cuál es el efecto de estas hormonas sobre los vasos sanguíneos. Tienen una acción vasoconstrictora potente, ¿sí? ¿Y qué creen que sucede en este tipo de situaciones? En casos extremos, cuando la liberación de catecolaminas es en gran cantidad, existe un síndrome que se denomina el síndrome del corazón roto, o también es denominado el síndrome de Takotsubo, ¿sí? Ha sido descrito por un médico japonés, donde el corazón adquiere una característica morfológica muy interesante. Se asemeja a esos jarrones japoneses o chinos, ¿sí? Adquiere esa forma, el síndrome de Takotsubo. Y esto es debido, doctores, a una liberación intensa de catecolaminas. Así que no hagan renegar a sus papás ni a sus mamás, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? Como existe lo que es una vasoconstricción intensa, el paciente presenta manifestaciones clínicas que sugieren un infarto. Dolor precordial, transfixiante, puede cursar con alteración del estado de conciencia, etc. Ojo, no es lo mismo hablar del síndrome de corazón roto, síndrome de Takotsubo, que hablar de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Ambas son producto de una liberación excesiva de catecolaminas. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en este síndrome de Takotsubo? La contracción de las arterias coronarias son tan intensas, doctores, que el paciente infarta, pero no debido a un proceso obstructivo, sino debido a la reducción del diámetro de las arterias en sí. Y se le trata como si fuera un infarto, ¿sí? El tratamiento de elección, por ejemplo, en este tipo de situaciones, síndrome de Takotsubo, es un cateterismo cardíaco. Ahora, en este caso, volvemos al tema, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, existe un exceso en la producción de catecolaminas, que puede resultar ser mortal. Como es una alteración hereditaria, doctores, también puede producir la muerte súbita del paciente. Pero supongamos que hemos logrado identificarla. ¿Qué tratamiento le otorgamos a este tipo de pacientes? Antiadrenérgicos. Antiadrenérgicos. Listo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? A ver, ¿qué antiadrenérgicos podríamos utilizar? Beta bloqueantes. Es el tratamiento antiadrenérgico a elección en este tipo de pacientes. ¿Listo? Bueno, como es una alteración
eh, que es hereditaria, recuerden que muchas veces el diagnóstico lamentablemente se hace al azar. Alguna vez he visto, les comento, no como profesional, sino en mi época de estudiante, alguna vez hemos visto este tipo de alteración. Y para evitar, por ejemplo, este tipo de complicaciones o la muerte del paciente, a este se lo enviaba a su casita con un dispositivo Holter, ¿no? Que es el método a elección para realizar lo que es una evaluación continua en el paciente. Doctor, ¿Alguna disculpe, pregunta? Adelante. ¿marcapasos no se le podría poner también a este tipo de pacientes? En este tipo de pacientes, no, la verdad no. Difícil el marcapaso. ¿Por qué? Porque si ustedes han prestado atención a cuál es la causa es un incremento en la producción de catecolaminas. Esa es la causa. Entonces el marcapaso de poco me va a servir, o de nada en este tipo de situación. Lo que hace el marcapaso, doctor, en este caso, es, eh, como dice el nombre, ¿no? Marcar el paso, evitar que el corazón pierda su ritmo. ¿Sí? En caso de una bradicardia, por ejemplo, se estimula ese marcapaso para que el corazón otra vez marque su ritmo normal. Pero en este caso no, tú le colocas un marcapaso al paciente, si te das cuenta el defecto no se encuentra a nivel del sistema de conducción. El efecto puede encontrarse a nivel del eje hipotálamo hipoficiario. El efecto puede encontrarse a nivel de las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Entonces, sinceramente no sirve de nada. El mejor tratamiento, beta bloqueadores. Ahora, en este tipo de pacientes, lo que sí se puede colocar, doctores, recuerden que esa taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica puede llevar a otras alteraciones que son más graves, ¿sí? Fácilmente puede evolucionar a una fibrilación ventricular. Entonces, en este tipo de situación, lo que se hace es colocar un desfibrilador implantable, ¿sí? Se coloca este desfibrilador, automáticamente va a reconocer este ritmo cardíaco y va a cardiovertir, ¿sí? Va a lanzar pequeñas dosis para evitar que el corazón trabaje de esta forma o va a desfibrilar al paciente, dependiendo, ¿no? Cuál es el trazo eléctrico que capte en este caso lo que es el dispositivo. ¿Qué más, doctores? Doc, ¿y no se podría suprimir a la glándula suprarrenal? Porque si tiene un exceso de liberación de catecolaminas, a largo plazo no solo va a afectar a nivel cardiovascular. Bueno, ese es un tema para otra ocasión, doctor, porque tenemos que ver, ¿no?, los costos y beneficios que tienen este tipo de procedimientos. Recordemos que no solamente existe lo que es una producción de adrenalina y noradrenalina a nivel central, es el lugar de producción, podríamos decir, principal, pero también tenemos lo que son las glándulas suprarrenales, ¿no? Si nosotros suprimimos todo el eje, lamentablemente eso va a conllevar a lo que son alteraciones de todo el eje propiamente, ¿no? No solamente vamos a evitar lo que es la formación de hormona adrenocorticotrópica, adrenalina, noradrenalina, vamos a evitar la formación de cortisol, andrógenos, evitaremos la formación de prolactina, etcétera, folículo estimulante, luteinizante, tiroestimulante, de todo prácticamente, doctor. Entonces, en vez de ayudar a nuestro paciente, vamos a terminar perjudicándole. ¿Qué más, doctores? Hablamos de métodos diagnósticos. Bueno, electrocardiograma, solamente mencionar que es lo que hemos visto. Algo importante que ya les había mencionado, debemos tratar el electrocardiograma, no al paciente. El electrocardiograma Holter, que es el que les he mostrado, ¿no? Que el paciente puede llevárselo a su casa, etcétera. O es el monitor que nosotros tenemos en los servicios de emergencia, terapia intensiva, por ejemplo, donde observamos un trazo electrocardiográfico en una pantalla negra, ¿no? El electrocardiograma cíclico implantable, que acá no lo utilizamos en nuestro medio, la verdad, ¿no?
En este caso, lo utilizamos siempre y cuando el electrocardiograma Holter no aporte información diagnóstica. Y en este caso se implanta un electrocardiograma, el cual tiene la capacidad de grabar, por así decir, los trazos electrocardiográficos que presenta el paciente, ¿no? En un determinado periodo de tiempo. Sinceramente acá no he visto, pero en otros países es el método de elección para que el paciente se vaya a casita y siga con eso, ¿no? Acá muchos confunden lo que es electrocardiograma Holter con lo que es el electrocardiograma implantable. Cuando hablamos de pruebas de esfuerzo, algo que han visto en sus clases de fisiología, perdón, ¿no? Que le tenemos que pedir al paciente que corra sobre una cinta o sobre una caminadora. Pero imagínense que mi paciente en este caso se encuentra internado, ha sufrido un infarto, etcétera. Es imposible realizar este tipo de prueba en estas situaciones, ¿no? Con este tipo de métodos que han visto en fisiología. Lo que nosotros hacemos actualmente es evitar que el paciente realice actividad física ante este tipo de situaciones, ¿no? Por el estado de salud que presenta. Nosotros realizamos una prueba de esfuerzo, un electrocardiograma de esfuerzo que recibe el nombre de electrocardiograma dopamina. El nombre nos dice, ¿no? ¿En qué consiste? Nosotros evaluamos, en este caso, lo que es el trazo electrocardiográfico, pero después de administrar al paciente una dosis de dopamina. Conseguimos prácticamente el mismo efecto, incrementar lo que es la frecuencia cardíaca e incrementar la fuerza de contracción cardíaca. ¿Sí? Vamos a esforzar el corazón del paciente sin necesidad de someter a este a lo que es actividad física. Y cuando hablamos, bueno, de pruebas electrofisiológicas, en este caso, ¿en qué consiste? Sirve para determinar arritmias complejas, ¿no? En este caso ya hacemos el uso de algunos métodos que son invasivos como los catéteres, ¿sí? Lo que hacemos generalmente en este tipo de situaciones, doctores, es introducir los catéteres por la arteria radial o la más utilizada, ¿no? Que es la femoral, para determinar, por ejemplo, arritmias que son difíciles de diagnosticar, ¿sí? Llegamos de esta forma a lo que es la aurícula derecha, llegamos al nodo sinusal, y podemos determinar, por ejemplo, las diferentes alteraciones en las diferentes partes del sistema de conducción. Eso lo verán, bueno, más adelante si alguien decide ser cardiólogo intervencionista, ¿no? Bueno, fíjense, adelante. Antes, ¿cómo puedo, o sea, comparar o darme cuenta, diferenciar del síndrome de Brugada a la fibrilación auricular? Porque habíamos dicho que tiene las ondas P, no todas van a llevar un complejo QRS, pero también puede estar modificado en complejo QRS, y en el síndrome de Brugada, digamos, se podría ver así como ondas P por delante, pero que no llevaban todas un complejo QRS, pero sí estaba modificado el complejo QRS. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, no hay forma de perderse en eso, doctor. ¿Sí? Demuestro lo que es el trazo de la fibrilación auricular. A ver, acá está, ¿no? Lo que nosotros tenemos son esas ondas F. En el síndrome de Brugada, doctora, lo que nosotros tenemos como criterios: taquicardia ventricular, lo que es el supradesnivel del segmento ST, y observamos estas alteraciones en las derivaciones V1, V2 y V3. ¿Sí? Ahí está. Fíjense, no hay dónde perderse. Si tú encuentras, por ejemplo, que no te engañen estas onditas, ¿no? Seguramente es lo que has visto y has dicho, no, es una fibrilación. No, si tú observas en V1, V2 y V3, supradesnivel del segmento ST, asociado a lo que es bloqueo de rama derecha, asociado a lo que es una taquicardia ventricular, hablamos de lo que es síndrome de Brugada. ¿Sí? No hay dónde perderse. Esos son los criterios para establecer el diagnóstico de síndrome de Brugada. ¿Sí? Bueno, ya terminando, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, enseguida vamos a ver qué fármacos utilizamos. Intervenciones eléctricas, ya sabemos, la cardioversión y la desfibrilación, y la ablación e intervención quirúrgica a través de estos catéteres que les he mencionado, ¿no? Bueno, farmacología no vamos a estudiarla de forma
completa, de forma precisa, porque para tal efecto ustedes tienen las clases de farmacología, pero sí vamos a mencionar. Tenemos acá los fármacos clase 1, los bloqueadores de los canales de calcio. Observen la quinidina, lidocaína, la propafenona, por ejemplo, que tienen la capacidad de influir sobre lo que es el sistema de conducción, sobre la excitabilidad y el automatismo. ¿Sí? La quinidina, por ejemplo, y la procainamida disminuye el automatismo y la conductividad. La lidocaína, que es uno de los fármacos que utilizamos con mayor frecuencia, disminuye el automatismo y tiene poco efecto en la conductividad. Y la propafenona, por ejemplo, disminuye la conductividad. Listo, nada más. Enseguida les voy a poner unos ejemplos. Esto lo vamos a pasar rapidito. Los beta bloqueadores, doctores, se consideran lo que son protectores cardíacos. Es el protector cardíaco por excelencia. No solamente utilizamos en este tipo de situaciones. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Amortigua el estímulo simpático y disminuye el automatismo. Eso lo vamos a estudiar también un poquito más adelante, porque es el fármaco a elección, por ejemplo, en aquellos pacientes que infartan. ¿Sí? Recuerden que un paciente que infarta puede presentar este tipo de alteraciones. Recuerden, hemos visto una gran cantidad de arritmias que están ocasionadas por infarto y muchas de estas arritmias son taquicardia. Y ya sabemos cuál es el problema de la taquicardia, ¿no? Incrementa la demanda miocárdica de oxígeno. Entonces ya sabemos por qué utilizar beta bloqueadores en un paciente que esté infartando. ¿Sí? Observen esto, por ejemplo, la amiodarona. Les había mencionado, ¿no? La amiodarona es capaz de producir lo que es la prolongación del intervalo QT. Tenemos que tener cuidado con manejar. Y ya sabemos qué es lo que sucede cuando existe prolongación del intervalo QT, ¿no? Predispone a lo que son arritmias grandes y la muerte del paciente muchas veces. Pero lo utilizamos mucho, doctores, en lo que es reanimación. Y lo utilizamos mucho justamente debido a lo que es su mecanismo de acción. Observen, inhibe la corriente de potasio y despolarización. Y eso prolonga lo que es el potencial de acción y el periodo refractario. ¿Sí? Enseguida vamos a ver en estas guías que nosotros utilizamos la amiodarona para reanimar. Y quiero que me expliquen por qué. El verapamilo, por ejemplo, que forma parte de los fármacos de clase 4, observen, en este caso disminuyen la fuerza de contracción cardíaca, ¿no? Debido a que producen lo que es un bloqueo de los canales lentos de calcio. Entonces, observen, estas son las guías o son los algoritmos de reanimación. Miren que acá tenemos, doctores, los ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿Sí? Tenemos una secuencia de pasos que debemos seguir. Y si ustedes observan, doctores, en esa secuencia de pasos, utilizamos dos fármacos que probablemente no les parezca de uso lógico. ¿Por qué le doy adrenalina a mi paciente si estoy tratando una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular? ¿Por qué le doy amiodarona? Yo sé que la amiodarona es capaz de producirme una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Por qué creen, doctores? Doc, si la amiodarona causa una prolongación del intervalo QT, es prácticamente un efecto pequeño de lo que sería una desfibrilación, pues estamos alargando estos tiempos y eso hace que el Listo. corazón tenga tiempo de restablecerse. Está bien, ¿no? Lo que dice su compañero. Vamos a volver al ejemplo. Primeramente, a ver, repasemos un poquito el algoritmo. Mire, lo que nos dice el algoritmo. Si yo me enfrento a estas dos situaciones, doctores, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular, tengo que desfibrilar a mi paciente. ¿Sí? Miren, acá por ejemplo tenemos la energía de desfibrilación, lo que les había mencionado. La dosis es alta, 200 joules, 360 joules. Y como les dice acá, ¿no? Eso ya depende del fabricante, son recomendaciones que ellos tienen. Realizo esta descarga e inicio resucitación cardiopulmonar. ¿Sí? Y
posteriormente debo buscar lo que es un acceso intravenoso o intraoral. Para esto, doctores, yo ya debo tener lo que es una vía periférica permeable y debo usar un dispositivo avanzado de vía aérea para que mi paciente respire. Después de esos 2 minutos de reanimación de RCP, otra vez vuelvo a determinar el ritmo, si es desfibrilable o no. Si sigue siendo desfibrilable, entonces descarga, resucitación cardiopulmonar, pero fíjense, en este caso administro adrenalina. Y seguimos la secuencia. Después de 2 minutos, si el ritmo vuelve a ser desfibrilable, amiodarona. ¿Por qué le doy entonces a este paciente este tipo de tratamiento? Yo me estoy enfrentando a esta situación, ¿sí? A una desfibrilación, o perdón, a una fibrilación ventricular. Desfibrilo el corazón y el corazón entra en paro. Entonces yo tengo que darle a mi paciente adrenalina porque esta hormona es capaz de activar el automatismo a nivel sinusal. Entonces le va a ayudar al corazón a que el nodo sinusal recupere lo que es ese su sistema de marcapasos. ¿Sí? Adrenalina. ¿Y por qué amiodarona? Dijimos que la amiodarona prolonga el intervalo QT. Entonces, muchas veces, después de otorgar una descarga eléctrica, este trazo electrocardiográfico otra vez se vuelve así aberrante. Entonces le doy amiodarona y lo que mencionó su compañero, le voy a dar una pausa al corazón para que se prolongue ese intervalo QT y para que de alguna forma recupere el nodo sinusal, lo que es el sistema de marcapaso. ¿Sí? Por eso se utiliza, doctores, estos fármacos. Si ustedes observan, miren, tenemos ritmos que son no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Ya sabemos qué es asistolia, ¿no? Es esa línea plana que les he mencionado. Recuerden cuál es el mecanismo de acción de la desfibrilación. Parar el corazón. Si el corazón ya está en paro, ¿para qué lo voy a desfibrilar? No tiene sentido. Pero encontramos lo que es una excepción a la regla. ¿Y cuál es esa excepción a la regla? En el ahogamiento por sumersión podemos realizar una descarga eléctrica, solamente una, ¿sí? En el ahogamiento por sumersión. Puede ser que mi paciente se haya ahogado, haya ido a la piscina, no sepa nadar y listo, lo encontramos inconsciente, tomamos lo que es un desfibrilador externo automático y evidenciamos esta línea. Solo una descarga, nada más. ¿Sí? Esa es la excepción a la regla. En este caso, doctores, fíjense que realizamos resucitación cardiopulmonar y tratamos de reanimar, en este caso, a nuestro paciente a plan de fármacos. Fíjense, tenemos acá las causas, las H's y las T's. Debemos buscar cuál es la causa que está produciendo ese tipo de alteración. Asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Para esto, doctores, se requiere lo que es mucho entrenamiento y mucho conocimiento. Revertir lo que es un cuadro de asistolia es sumamente complejo. Hay algo que yo les recomiendo siempre a mis estudiantes. Ustedes se van a enfrentar a este tipo de situaciones cuando realicen el internado, ¿sí? Y sus docentes les van a reñir porque no saben reanimar y porque no saben qué drogas usar y porque no saben cuáles son los antídotos, por ejemplo, de los diferentes tóxicos. En este caso, doctores, bueno, si a mí me preguntan cuál es el antídoto, yo qué sé, para, no sé, a ver, invéntense ustedes. Para cualquier tipo de tóxico, puede ser que yo no sepa. ¿Listo? Yo algo que les recomiendo a los estudiantes es que tengan en su libretita anotados los antídotos, las dosis que utilizan en intoxicaciones. ¿Por qué? Porque es frecuente encontrar en intoxicaciones esto.
intoxicaciones por benzodiazepinas, por paracetamol, etc. ¿Sí? Entonces, no tengan la vergüenza en ese momento, doctores, de sacar su libretita y de ver qué paso seguir. Recuerden que estamos tratando la vida de un individuo. Muchas veces por el temor a qué nos dirán, si sea con mi libreta, van a pensar los familiares que no sé, es verdad, es lo que van a pensar, ¿sí? Va a pensar mi docente que yo no domino el tema, va a pensar mi compañero que soy un burro, bueno, ¿qué nos importa? Es la vida del paciente. El uso, por ejemplo, de libretas, ayuda a memorias, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, doctores, es totalmente válido, ¿sí? Porque es muy amplio el tipo de patologías que pueden producir esto. Observen, hipovolemia, hipoxihidrogeniones, la hipohiperpotasemia, hipotermia, neumotórax, taponamiento, tóxicos, acá todos los tóxicos, doctores, absolutamente todos los tóxicos, raticida, carbamatos, órganos fosforados, herbicidas, el gramoxone, etc. Trombosis pulmonar, trombosis coronaria, entonces sepan las H y las T y sepan cuál es el tratamiento que se les tiene que otorgar a estos pacientes. Bueno, estos son los algoritmos que los van a estudiar posteriores al paro, ¿no? Observen, por ejemplo, acá. Bueno, no hemos visto esto todavía. Vamos a hablar de bradicardia. Observen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso también ya les había mencionado en una clase pasada. Si mi paciente tiene bradicardia, taquicardia y no presenta, en este caso, alteraciones clínicas, no lo tratamos. ¿Para qué? No hay necesidad de tocar a ese paciente, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si mi paciente presenta alteraciones que sugieran lesión cardiovascular? En este caso, observen, ¿no? Voy a evaluar el estado clínico de mi paciente. ¿Se encuentra pálido, cianótico, diaforético? ¿Será hipotenso? ¿Cómo se encuentra su estado de alerta, vigilancia, etcétera? Voy a evaluar el estado clínico. Voy a mantener una vía aérea permeable. Ya sabemos por qué. Porque una bradicardia, como el flujo de sangre es lento, produce lo que es una disminución en la perfusión de oxígeno hacia estructuras importantes. Monitor cardíaco para identificar el ritmo, ¿sí? Un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Eso por qué? Recuerden que la bradicardia puede tener diferentes causas. Un infarto, por ejemplo. Entonces, en ese caso, además de tratar la bradicardia, además de darle oxígeno, tengo que administrar a mi paciente oxígeno y tengo que tratar el infarto, ¿sí? Les pongo un ejemplo, miren. Una colega me cuenta, ¿no? Viene y me dice, ¿sabes qué? Tal doctor tiene un pacientito que tiene bradicardia y le hemos puesto atropina. La atropina no ha funcionado. Al cabo de unos minutos se ha desmayado mi paciente. Su frecuencia cardíaca estaba bajísima. Le hemos realizado un electrocardiograma y seguía con bradicardia. Fíjense que no ha seguido esa secuencia de pasos. Primero debería haber realizado lo que es un electrocardiograma. Le han dado atropina, doctores, a un paciente que estaba infartando. Recuerden lo que les he mencionado hace algunos instantes. Le vamos a dar un beta bloqueante como protector cardíaco para que incremente la demanda o para evitar el incremento de la demanda de oxígeno. Acá le han metido atropina sin realizar lo que es un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Qué ha pasado con el paciente? Desgraciadamente ha fallecido. ¿Sí? Eso es negligencia, doctores, por no haber seguido este tipo de algoritmo. Fíjense, ¿no? Sigan el algoritmo, entonces. Es importante. No sean como estos médicos que ingresan a los hospitales a trabajar por favores políticos. Si es que la bradiarritmia persiste, tiene hipotensión, su estado mental cómo se encuentra, existen datos clínicos de shock, ¿sí? Molestia torácica, isquémica, insuficiencia cardíaca aguda, no. Observen, eso es lo que les he mencionado. Si mi paciente no presenta esto, lo observamos y monitorizamos. Listo.
Si el paciente sí presenta este tipo de alteraciones, le vamos a dar atropina, pero a esta dosis, ¿sí? De 0,5. Les comento que las actualizaciones, las últimas, se han realizado el año pasado, el año 2020. Han habido algunos cambios en esto. Por ejemplo, la dosis inicial de atropina ya no es de 0,5 miligramos, sino es de 1 miligramo. Y una dosis máxima se conserva de 3 a 5. ¿No? Máximo, perdón, 3 miligramos. ¿Sí? Listo. Hablamos de lo que es el algoritmo de taquicardia. Fíjense que hemos hecho referencia a una gran cantidad de fármacos, ¿no? Entonces, vamos a resumir esto tomando en cuenta este algoritmo. Hacemos lo mismo prácticamente. ¿Existen datos que sugieran lo que es alteración cardiovascular? No. Si es que no existen, observamos al paciente. Listo, nada más. No hay necesidad de tratar en este caso lo que es una taquicardia si mi paciente no presenta alteraciones cardiovasculares. Pero en el caso de que sí presente, observen, cardioversión sincronizada. ¿Sí? Y acá tenemos algunas características de la cardioversión. Observen, dosis iniciales recomendadas. Si el complejo QRS es estrecho, pero es regular, la dosis inicial de 50 a 100. Algo que ayer ya les había mencionado, ¿no? Si es estrecho, pero es irregular, de 120 a 200. Listo. Si es ancho, pero en este caso es regular, la dosis es de 100 joules. Si el complejo QRS es ancho y es irregular, debemos ya ver la opción de realizar una desfibrilación en el paciente, es decir, dosis alta y no sincronizada. ¿Sí? ¿Qué pasa si el paciente no presenta este tipo de alteraciones? Debemos observar el complejo QRS, tener lo que es un acceso intravenoso, solicitar lo que es un electrocardiograma de 12 derivaciones y debemos ya considerar lo que es administración de adenosina. ¿Sí? Recuerden, adenosina si el ritmo es regular y si es monomórfico. Y también utilizamos lo que son algunos otros fármacos, como por ejemplo la procainamida, la amiodarona o el sotalol. Bueno, les pongo el siguiente ejemplo y con esto ya cerramos la clase, ¿no? Se utilizan todos los fármacos en realidad, pero observen, en caso de que el complejo QRS sea ancho, los fármacos a elección son estos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es jugar. Puedo darle una primera dosis de procainamida. En caso de que no funcione o no tenga cambios, por ejemplo, puedo cambiar a lo que es una dosis de amiodarona. ¿Sí? Si es que después de los 10 minutos no existe lo que es un cambio adecuado, puedo darle una nueva dosis de amiodarona o pasar directamente a lo que es el uso de sotalol. Pero fíjense, debemos evitar el sotalol cuando exista lo que es un síndrome de QT largo o cuando exista prolongación del intervalo QT. ¿Qué más, doctorcitos? Nada más. ¿Preguntas, dudas? Doc, ¿hasta dónde más va a ser el temario para el primer parcial? El temario termina acá. ¿Sí? El temario termina aquí. Les muestro, aprovecho de mostrarles, a ver, les comparto la pantalla. El día de ayer, como ya les estaba mencionando, ya cargué los archivos que hacen referencia a esta última parte, ¿no? Lo que son las actualizaciones. A ver, ¿dónde está su grupo? Grupo Fisiopatología A. Se van a la pestaña de General, a la parte de Archivos, y acá están, doctores, ¿no? Todos los libros de consulta. Y acá están las guías de actualización. ¿Qué hacemos en caso de bradicardia? ¿Qué hacemos en caso de paro? ¿Qué hacemos posterior a un paro? ¿Qué hacemos en caso de lo que es una taquicardia? Y la última guía de actualización, ¿no? Del año 2020 de la American Heart Association. ¿Qué más, doctorcitos? Entonces, miren, tienen que estudiar todos los archivos que les he pasado, ¿sí? Porque allí también van a ingresar las preguntitas. Hasta acá
el examen, doctores. ¿Sí? Hasta acá. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿verdad, doctores? Listo. ¿Ya saben el horario de su examen? ¿Les han avisado? Aún no, Doc. Recién nos han dicho los de esta semana. ¿A qué hora generalmente rinden su prueba? 5. 5 de la tarde. Doc. Wow, voy a Cinco. tener que hacer 2 exámenes. Bueno, está bien. No, no importa. ¿Sí? Entonces, estudien, doctores. Recomendación. Ayer ya les había comentado, ¿no? Creo que es... 5 de la tarde, el jueves 29 de abril. Ya Listo. Listo, salió. muchas gracias. Bueno, la recomendación, ¿no? Aquellos que se han inscrito a este curso, doctores, este fin de semana creo que llevan este tema de reanimación y actualización desde la AJA. Entonces, saquen el jugo a su expositor para que les explique cómo reaniman, la dosis, los algoritmos, qué cambios han habido. Y bueno, pregúntenles, por ejemplo, sobre los ritmos cardíacos, ¿no? Reconocer estos ritmos cardíacos a través de un monitor muchas veces se nos dificulta, pero a través de la práctica logramos conseguirlo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más, doctorcitos? Nada más. Les llamo lista, así que atentos. Todo claro como el agua, ¿no, doctores? Me asusta ese silencio. Claro, Doc, pero no como nada. Avan, Presente, doctor. acebo, Presente, doctor. regote, Presente, Doc. arraya. Presente, Doc. Doc, ayer igual estaba presente, pero no podía encender por nada mi audio. Qué pena. Barral, Presente, Doc, más 2 puntos. Arriga. ¿Por qué? Presente, Más doctor. 2 puntos, ¿por qué? Doc era lo del ritmo No, de pero no respondió usted, ha respondido quién. A ver, le voy a decir. Tararara. A ver, si ya le digo. Sí, era yo, dice su compañera, no me acuerdo ahora. Marifé Lorena Ibarra, ella respondió. No, Doc. Sí, Barriga, adelante, Barriga. ¿Está Barriga o no está Barriga? Presente, doctor. Bilbao, Presente, Doc. Castellanos, Castellanos presente. Daza, Presente, Doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente, Doc. Flores, Presente, Doc. Flores Navia, Presente, doctor. Gamboa, Presente, doctor. Garay, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente, doctor. Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, Presente, doctor. José, Presente. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Barra. Presente, doctor. ¿Ganó los 2 puntos Ibarra o no? ¿O fue su compañera? Doctor, yo dije lo del ritmo de escape y ella dio como el concepto Ah, sí, ¿verdad? Loaiza, del escape ventricular. Lo En hice, realidad les toca. presente, doctor. López, López, presente, doctor. Luján, Luján, presente, doctor. Márquez, Presente. Martínez, Presente, doctor. Miranda, Presente, doctor. Miranda Nayeli. Presente, doctor, más 20 puntos. No son más 20 puntos, doctora, por si acaso. Sí, son 20 puntitos que van a reemplazar Eso. alguna práctica mala que usted ha tenido, ¿sí? Miranda, Presente, doctor. Montaño, Presente. Locorre, Presente, doc.
Muñoz, Presente, doctor. Lipu, Presente, doctor. Orellana, Presente, doctor. Muñoz, Presente, doc. Arco, Presente, doctor. Pérez, Pérez presente, doctor. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente. Sánchez, Presente, doctor. Ona, Ticola, presente, doc. Torrejón. ¿Dónde está Torrejón? Vaca, Vaca Flores, presente, doctor. perdón, Vaca Flores. Velarde, Presente, doc. Feliz, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano Presente, doc. y Centeno. Presente, doctor. Doctores, nos vemos entonces la siguiente clase. Que tengan buen día. Chau, chau. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego, doctor. Hasta luego.